Organización de los trabajadores. Ámbito internacional. Dentro de la rama internacional existen diversas organizaciones que luchan por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. De manera internacional, se puede citar la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Antecedentes de la OIT. La Organización Internacional del Trabajo fue fundada en 1919. Las negociaciones tuvieron la particularidad de ser realizadas entre los gobiernos, los sindicatos y las organizaciones de empleadores, quienes tomaron como base la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, que había sido fundada en Brasilia en 1901 para establecer la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada por la Conferencia de Paz de París e incluida en la sección 8 del Tratado de Versalles, situado en Francia. Objetivo de la OIT. Su estructura es básica y busca desarrollar y supervisar el uso de las normas internacionales de trabajo, que se conviertan en convenientes y reconocibles. Estas normas cubren todos los aspectos del mundo de trabajo y establecen principios básicos y derechos con el fin de garantizar un trabajo digno para los ciudadanos. Principios de la OIT. Los principios bases son el fomentar los derechos laborales, estimular oportunidades dignas de empleo, mejorar la protección social y reforzar el diálogo en cuestiones relacionadas con el trabajo. Bien, pasando al movimiento sindical, es importante mencionar que de manera internacional existen diversas organizaciones como la OIT, que defienden los intereses de los trabajadores, pero de manera interna existen los llamados sindicatos. Dentro del movimiento sindical es la parte donde el obrero se organiza mediante sindicatos, una organización que reúne a los trabajadores a partir del trabajo que desempeñan con el fin de defender sus intereses comunes ante los empleadores y los gobiernos. Apareció en el siglo XIX. El movimiento sindical está organizado en ámbitos nacionales e internacionales, mediante organizaciones sectoriales, por ejemplo, por empresa, oficio o industria, o en general, centrales. ¿Qué es un sindicato? Un sindicato es una asociación permanente de trabajadores cuyo fin es defender los derechos de los trabajadores y negociar con los empresarios para obtener unos mejores salarios y condiciones laborales. Es una asociación que defiende y promociona los intereses económicos, sociales y profesionales relacionados con la actividad profesional laboral que afecta a trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia sin empleados. Los objetivos de los sindicatos. Los objetivos de los sindicatos se derivan en representar a los trabajadores en los derechos de contratos individuales de trabajo, representar a los afiliados en la negociación colectiva, velar por el cumplimiento de las leyes de trabajo y seguridad social, ofrecer ayuda a los asociados y cooperación mutua, mejorar los sistemas de prevención de riesgos laborales, promover la educación del gremio, técnica y general de los asociados, formar parte de los juicios y reclamaciones, mejorar el nivel de empleo y colocación de trabajadores, y por último, todas las que contemplan en sus estatutos y no prohíban las leyes.